este tema vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájar. Ella es coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida a Economía para Todos. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas tardes. Un gusto tenerte ahora esta tarde. Y bueno, hay un crecimiento y es lo que reporta este informe del INEI, un crecimiento del 2021 de 13.31%. Sin embargo, Mónica, cuando vemos en detalle, ¿no? Y eso bien lo decíamos al inicio del programa, con lupa, mes a mes, nos damos cuenta que en diciembre el crecimiento ha sido de 1.72%, ¿no? Muy lejos a ese 59% y un poco más me parece en abril, 52, 59, tú me corregirás esa cifra. ¿Cuáles son las expectativas, Mónica, para este 2022? Sí, justo lo que comentas, ahí hay que, digamos, precisar dos cosas. La primera es que, evidentemente, si recordamos, a finales del 2020 empezó una ligera recuperación en algunos sectores, ¿no? Entonces, la base de comparación de diciembre del año pasado con diciembre del 2020 es un poquito más alta, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez podríamos esperar siempre que mes a mes cada vez vemos crecimientos un poquito menores porque ya estamos comparando con meses donde ya se había recuperado en parte la producción. Pero efectivamente, como tú señalas, hay una desaceleración, ¿no? No solamente ese efecto estadístico de que la base de comparación es más alta, sino también hay una ligera desaceleración en algunos sectores, ¿no? Sobre todo minería, electricidad, los despachos de cementos han empezado a bajar también, y esos son indicadores que son un poco preocupantes, sobre todo electricidad y cemento, porque muchas veces esos se llaman indicadores líderes en economía, que te predicen cómo va a ir el crecimiento en otros meses, porque cemento y electricidad se usa para producir y para construir. Entonces, sí preocupa que haya desaceleración, sobre todo en esos sectores. Y como lo que preguntabas, ¿qué es lo que nos espera en el 2022? Las proyecciones no son tan buenas. El Fondo Monetario Internacional nos rebajó la proyección de crecimiento a 2.8% hace una semana. Y de hecho, entre las proyecciones entre diferentes analistas y lo que dice el Banco Central, vamos a estar entre 2.5 y 3.5 este año, que es un crecimiento que está por debajo de nuestro PBI potencial, es un crecimiento que no va a alcanzar justamente para recuperar los empleos, que es a lo que se refería el informe que acabamos de ver. Ahora, diciembre me llama mucho la atención porque, claro, ha sido el mes, a pesar de la variante Omicron, enero, diciembre, vimos una flexibilización en los protocolos. Entonces uno diría, ¿cómo le ha ido pues, al sector, por ejemplo, de comercio y servicios en el mes de diciembre? ¿Ha tenido un buen desempeño o no, a pesar de la flexibilización de los protocolos? Y en general los sectores, casi todos han tenido un buen desempeño, salvo los que mencioné hace un momento. Servicios, si mal no recuerdo, ahorita no tengo el número exacto, pero por ejemplo comercio creció en 2.69%, alojamiento también creció, y sobre todo ha crecido bastante comparado con el 2020, porque el 2020 a esos sectores les fue muy mal. Manufactura, comercio, servicios, que es justamente lo que se veía más afectado por los aforos, como tú señalas, sí, es lo que vio una mayor recuperación porque la base del 2020 también es baja. Pero cuando lo comparamos con el 2019, vemos que aún lamentablemente nos falta bastante. En el caso sobre todo de alojamiento, por ejemplo, lo que es restaurantes, se han recuperado bastante, pero todavía les falta para llegar a los niveles prepandemia. Esos son justamente los sectores de comercio, transportes, alojamiento, que todavía le falta para llegar a niveles prepandemia. Mónica, y si hablamos, por ejemplo, ya del informe del empleo del INEI, vemos que hay una caída, ¿no? Estamos por debajo del 2019, previo a la pandemia, 3.5% aprox, que es más o menos 175.000 personas que todavía no se ubican, ¿no? En el empleo, en el sector de trabajo. ¿Por qué no podemos hablar todavía, Mónica, de una recuperación en términos de empleo? ¿Qué es lo que impide que exista todavía esa recuperación? Sí, ahí hay varios factores. Siempre el empleo se recupera más lento que la producción, porque las empresas no necesariamente se sienten todavía confiadas como para contratar. Entonces, es normal que en un proceso de recuperación de una crisis, sobre todo una tan fuerte como la que hemos tenido, el empleo vaya más lento que la producción. Pero la recuperación peruana tiene la particularidad, que también lo señalaron en el informe, que está siendo caracterizada todavía por mucha precariedad en el empleo. El empleo adecuado no se está recuperando.
hay una caída todavía en la cantidad de empleos adecuados, al menos en el reporte de Lima Metropolitana, y de hecho eso se va a replicar en el reporte nacional. Y eso probablemente se deba a que las empresas, justamente el empleo adecuado es el empleo que tiene contrato, el empleo que tiene seguro, y probablemente las empresas no se sientan aún confiadas ni en la recuperación económica, ni en la estabilidad política e institucional del país para comprometerse a contratar a un trabajador con esas condiciones. Entonces lo contratan por horas, o lo contratan por tiempo, o lo contratan de forma informal. De hecho, el subempleo todavía se mantiene muy alto en justamente los trabajadores jóvenes, en los trabajadores más calificados, o el empleo inadecuado también. Entonces es justamente tal vez esos trabajadores más riesgosos la confianza suficiente. Y con estos pronósticos de crecimiento para el 2022, probablemente esa confianza tampoco vaya a existir. Las expectativas empresariales, recordemos, en el último informe del Banco Central, siguen en el tramo pesimista, ¿no? Entonces, hay una tarea pendiente todavía para dar más confianza a la inversión, a los empresarios, a los microempresarios, de que sí pueden contratar más trabajadores. Mónica, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas